Y tras esta breve pausa de publicidad, continuamos aquí en De qué te quejas, lo hacemos ya, lo anunciaba yo al principio del programa, con Juan San José. Buenas noches. Buenas noches. Él es miembro de la, a ver si lo digo bien, Asamblea contra la Fractura Hidráulica del Norte de Burgos. ¿Lo he dicho bien? Sí, sí. Poquito a poquito me voy aprendiendo nombres de gente, de amigos que quiero que paséis por aquí, que nos contéis cositas que están pasando por Burgos y de las que aquí alguna vez hemos hablado, pero vosotros sois la voz autorizada. Juan, se habla mucho de fracking. Yo he escuchado y he hablado muchas veces de fracking. Y hay una pregunta que me hace mucha gente y que todavía no sé muy bien contestar. ¿Qué es el fracking? Vaya pregunta. Por empezar por un sitio. Sí, vamos a intentar resumirlo, porque es un tema muy amplio. Bueno, el fracking o fractura hidráulica es una técnica que utiliza la industria de los hidrocarburos para extraer gas o petróleo del subsuelo a profundidades grandes, y es una técnica que se utiliza sobre todo para sacar el gas no convencional. Y ahora voy a contar un poco de cuál es la diferencia entre el convencional y el no convencional. El gas convencional o el petróleo convencional, es el petróleo que se ha sacado toda la vida, desde que se descubrió, de pozos, de pozos que tiene el hidrocarburo, bien sea gas o petróleo, empapando una roca que es permeable, quiere decir que el líquido circula por el interior de la roca, tú solo tienes que pinchar y por la propia presión que tiene, incluso sale él solo sin necesidad de hacer nada. Esto, o a veces, como hemos visto en películas muchas veces, ¿no? Ese pozo de petróleo que alguien descubría al hacer un agujero, por decirlo en así. Texas, y que salía, ese es el petróleo convencional y el gas convencional. El no convencional, como su nombre indica, es el no habitual, es el nuevo, el que se ha encontrado últimamente cuando ya escasea el otro, que tienes que ir mucho más profundo para encontrarlo, en el mar a profundidades muy grandes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la particularidad que tiene este gas o petróleo no convencional es que es mucho más difícil de extraer, mucho más caro, y hay que utilizar técnicas mucho más costosas, como es esta del fracking, que consiste concretamente en llegar hasta la roca donde está ese gas o ese petróleo, está más profunda que en el caso del convencional, romper la roca, porque el gas o el petróleo no puede circular libremente dentro de esa roca porque es impermeable, cosa que no ocurría con el otro tipo, y una vez rota esa roca pueden canalizar el hidrocarburo hacia la superficie, ¿no? Y otra particularidad es que como veremos luego si surge, es que es bastante más contaminante que la técnica que se ha utilizado siempre, ¿no? Surgirá porque, claro, es la siguiente pregunta, ¿no? Es decir, ya has planteado una serie de cuestiones que hace que esto sea distinto y sea, no sé si la palabra es peor, pero bueno, vamos a poner esa palabra, o más negativo, que es el precio, que es mucho más caro, que se rompe la roca. Pero claro, uno se pregunta, bueno, ¿y eso al ciudadano de a pie? Porque al final esto lo pagan empresas. ¿Qué otra cosa hay? Porque algo más tiene que haber para que haya ese movimiento que no surge en Burgos, no es un movimiento de dos que os habéis unido, sino que estamos viendo que este movimiento viene por todas las zonas donde se va implantando esta cosa. ¿Qué hay detrás para que sea tan nocivo, tan negativo ese fracking, esa fractura? Pues lo que hay detrás es precisamente que es muy contaminante. Respecto al precio, me refería que es mucho más caro de extraer, ¿no? Sí. Luego, en Estados Unidos, esto se lleva haciendo desde hace unos 15 años, en plan intensivo, prácticamente es el único país donde se ha hecho intensivamente, y allí, aunque sigue siendo muy caro de extraer, se hace a base de endeudarse las empresas en cuantías muy importantes, y allí han inundado tanto el mercado con gas que ha bajado el precio del gas. Bien, esto es, según muchos expertos que han trabajado incluso en la industria del fracking, pues esto es una cosa que va a durar poco tiempo, porque los recursos son limitados ahí, ¿no? Pero a la gente de a pie, nosotros concretamente, los que vivimos en las merindades, lo que más nos preocupa es el potencial contaminante que tiene esta técnica, como ya se ha visto en Estados Unidos a lo largo de estos 15 años, ¿no? Lo que pasa es que por circunstancias diversas no ha llegado a salir a la luz, ¿no? Pero sabemos que existe porque hay estudios que lo corroboran y es lo que nos preocupa. ¿Qué potencial contaminante? Exactamente qué ocurre? ¿Qué se contamina? ¿El bosque? Pues mira, se contamina principalmente dos ámbitos. Uno es el agua subterránea, y otro es el aire, ¿no? El agua, ¿cómo se contamina? Estos pozos, que son pozos muy profundos, llegan a 3.500, 4.000 metros, necesariamente tienen que atravesar los acuíferos, que están a profundidades muy variables, entre 200 y 800, en algunos casos 1.000 metros, ¿no?
son acuíferos de agua dulce que proporcionan agua doméstica a muchos pueblos, muchas merindades, muchas pedanías, digo merindades porque es nuestra ¿Qué es la zona afectada? Es las merindades, ¿no? Pero bueno, da igual, muchas pedanías, etcétera, etcétera, ¿no? Y es agua de riego también, de fuentes, etcétera. También se comunican con los ríos en ciertos casos. Y entonces, esta industria, al romper esa roca, metiendo millones de litros de agua a una presión muy grande para poder romperla, necesitan añadir a ese agua unas sustancias químicas que les permiten hacer el proceso industrial, porque si no, no podrían. O sea, se necesitan meter lubricantes para que el agua llegue 3 kilómetros o 4 hasta el final del tubo, un tubo de 16 centímetros, que de otra manera no podría llegar. Necesitan sustancias que se coman todos los residuos que quedan para que no obstruyan el tubo, bueno, una serie de cosas, y esas sustancias en muchos casos son peligrosas para la salud. Pero luego, además, la roca que fracturan, que estando como ha estado ahí desde hace 300 millones de años, no hace ningún daño, al romperla y rociarla, digamos, con millones de litros de agua, disuelve una serie de sustancias, libera una serie de sustancias que son todavía más peligrosas que lo que meten, ¿no? Estamos hablando de elementos radioactivos, como el uranio, el radio, el gas radón, que son radioactivos y son peligrosos. Estamos hablando de metales pesados, compuestos orgánicos volátiles como el benceno, tolueno, sileno, etcétera, algunos de ellos son cancerígenos, que estaban ahí quietos y ahora van a poder salir por el pozo si se producen fallos en ese pozo, o bien por vía directa, en los casos en el que el acuífero esté no muy lejos de las fracturas. Hay estudios que sugieren que eso puede ocurrir y pueden llegar al acuífero, ¿no? Y contaminarlo. Esa es una parte, ese es el agua. Luego está el aire se contamina porque en el proceso industrial se utilizan, por poner un ejemplo, para hacer un solo pozo, datos de las propias empresas que lo hacen, hay que quemar 1.300.000 litros de gasoil, incluyendo pues los camiones que lo llevan, los compresores que tienen que meter el agua, etcétera, etcétera. 1.300.000 litros de gasoil supone unas emisiones, ya, no hablo ya del CO2 con la repercusión que tiene en los gases de efecto invernadero, ¿no? Sino que emiten compuestos orgánicos volátiles como los que comentaba antes, el benceno, etcétera, cancerígeno, se emiten al aire y las poblaciones que estén en la cercanía, o incluso a distancia, depende de cómo soplen los vientos, pues se van a ver afectadas. Hay que decir que Juan es médico, es decir, que no estás repitiendo algo que has leído en un folleto, sino que es algo que además tú conoces dentro del ámbito de la salud, evidentemente. Sí, lo conocemos porque somos varios médicos en la zona y lo conocemos pues porque tenemos más facilidad de acceso, digamos, a artículos científicos médicos que han sido publicados en revistas muy importantes como la revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y algunas otras. Y entonces estamos más familiarizados con eso que el público en general, ¿no? Y existe un riesgo potencial de afectación de la salud pública, vamos, por todo esto. Si este fuera un programa convencional, diríamos, ¿y esto cómo es posible? ¿Cómo es posible que sabiendo que existe un riesgo, sea mayor o sea menor, un riesgo, el que sea, para la salud de la gente, se siga permitiendo por parte de las administraciones y siga habiendo empresas? Como tampoco nos hemos caído en un guindo, sabemos que habiendo intereses económicos pues tampoco es nada raro, pero tú nos has dicho hace un ratito que las empresas para hacer estas cosas a veces se endeudan. Se endeuda mucho, es decir, que realmente hay una repercusión económica importante para estas empresas a futuro, podrían llegar a no tener esa repercusión, porque claro, al final uno piensa, todo lo que estás contando es fácilmente demostrable una vez pase, es decir, igual a la vuelta de 20 años o de 30 años. Los endeudamientos de estas empresas igual se hacen también con vista a recuperar el dinero en 10, 15 años, no lo sé, hablo un poco dibujo sobre el papel. Al final uno se está endeudando y poniendo en riesgo a la población quizá para nada, porque no está demostrado que vaya a haber una repercusión directa económicamente hablando para la empresa. Bueno, este negocio hace años, cuando el precio del petróleo y del gas estaba alto, era rentable para las empresas. O sea, a pesar de que los costos de producción son muy altos, cuando el precio del petróleo ha estado muy alto, lo podían hacer. Cuando el precio baja, ahora mismo no sé si está alrededor de los 40 y pico dólares el barril de petróleo, el gas creo que todavía anda un poco bajo en Estados Unidos, estas empresas que hacen fracking para sacar petróleo en Dakota del Norte, muchas están cerrando, muchas se están arruinando
pues porque no pueden devolver sus deudas y no obtienen beneficios, ¿no? ¿Por qué lo han hecho? Pues me imagino porque los precios estaban altos y veían que se podía ganar dinero, y aún así esto ha llegado a tener un carácter de burbuja incluso, ¿no? O sea, muchas veces pensamos que es más el negocio que se hace en la bolsa, con la cotización de estas empresas, y en la compraventa de activos de unas a otras, que el propio valor del hidrocarburo que sacan, ¿no? Entonces, en este sentido sí que han debido ganar dinero en la bolsa, pero claro, toda burbuja acaba por explotar cuando no se basa en un beneficio de un producto concretamente, ¿no? Y claro, ahora es lo que está pasando. Es que es lo que me llamaba la atención, digo, porque ya da igual que toda la población estuviera en contra del fracking. Si no es económico, tú tranquilo, que la empresa desmonta el chiringuito y se va. Digo, en algún momento tiene que haber algún eje que haga que esto sea económico o sea rentable por algún lado. Sí, pues, hombre, aquí no sé qué pasaría si llegan a hacerlo. Yo creo que aquí siguen adelante pues porque esto lo tienen presupuestado. Es una empresa multinacional muy grande. Creo que un 20% de ella pertenece al financiero este que se llama George Soros, un multimillonario, etcétera. Entonces, esto lo tienen presupuestado, van a ir adelante, aunque solo sea por mantener la imagen de que esta empresa está sacando gas de algún sitio, ¿no? Aunque los resultados luego no sean buenos. Entonces van a ir adelante con la exploración, pase lo que pase, o sea, se hunda el mercado del fracking mundial o no, ¿no? Luego ya veríamos, ¿no? Pero por lo menos es una postura curiosa con respecto a cómo son las empresas, ¿eh? No, es que no digo que no pueda ser. No son empresas normales, pequeñas empresas y medianas empresas que si no ganan dinero lo dejan y tal, ¿no? Estas empresas funcionan de otra manera. Bueno, de todas formas, mira, yo no había reparado en ese movimiento a veces bursátil, ¿no? En la subida o la bajada de acciones, que uno tiene que justificar una actividad para que su empresa se mantenga de alguna forma a flote. Hablábamos que vienes de la zona de Merindades. La asociación lleva ese apellido del norte de Burgos porque es allí donde se ha puesto el foco de que pueda existir este gas, ¿no? Esas rocas a las que perforar. Sí, la industria piensa que hay gas, probablemente haya gas en el subsuelo, en la roca de pizarra, pues a 4.000 metros de profundidad, etcétera. Y concretamente en el 2011, en septiembre, se concedieron los primeros permisos por parte del Ministerio de Industria para explorar hidrocarburos mediante la técnica del fracking, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando la gente se enteró allí, empezó a indagar qué es esto del fracking y empezamos muchos a buscar, y en internet desde luego hay muchísima información, ¿no? Hay más creíble, menos creíble. Sí, yo hay una duda que tengo que te voy a preguntar, que te habrán preguntado muchas veces, que es la del grifo y la chispa, que eso yo no me lo creo, pero bueno, digo, que tenemos aquí a alguien que algo más que yo ha leído de fracking. Sí, no, eso, o sea, lo que es la imagen del grifo ardiendo es absolutamente real. Ah, mira, yo eso pensaba que esto era falso. Eso es agua que lleva disuelto metano, que es gas natural, es lo que buscan las empresas. Son pozos de agua particulares que llevan disuelto ese gas. Ese gas no debería estar allí y ha llegado allí de alguna manera, ¿no? Y entonces sale por el grifo y sale en tal concentración que se puede prender. El gas natural pues se quema, ¿no? Y ahora la controversia es de dónde viene ese gas, ¿no? Las empresas dicen que en todos los casos ese gas viene de depósitos naturales de gas metano que se forman de forma natural, residuos biológicos que se pudren y originan ese gas, y coincide que pasan a un pozo de agua y lo contaminan, ¿no? Yo estoy seguro que en algún caso será así, pero en todos no es así. Sería demasiada casualidad que todos los casos de domicilios en los cuales ha salido gas por el grifo, que están al lado de explotaciones recientes de fracking, se deba a un depósito que se ha formado de forma natural, de gas biogénico que se llama, ¿no? No, también hay casos en que viene de que los pozos de agua se han contaminado a raíz de las actividades de fracking. Se contaminan con metano y con muchas otras cosas, claro. Yo, fíjate que me daba un poco de reparo porque efectivamente, digo, yo eso creo que lo he visto y que era mentira, digo, ahora va a venir aquí a decirme que efectivamente era falso y no, acabas de decir que eso es verdad. Vamos, eso es verdad. Mira que por internet circulan muchas cosas y es precisamente donde te he interrumpido, en que os empezasteis a informar con cosas que tuvisteis también que hacer ese descarte de lo que es verdad y lo que no es verdad. Efectivamente, empiezas a buscar y hay información de todo tipo, ¿no? Pero una de las cosas que tú encuentras en internet son los estudios científicos más importantes que se realizan sobre un tema en el mundo, en las revistas científicas más importantes del mundo. Eso está ahí.
están las páginas web de los estados, está muchísima información absolutamente fiable, y otra que no lo es. Nosotros somos muchos de los que estamos allí, o algunos, somos del mundo de la ciencia, sabemos movernos en ese entorno, ¿no? Entonces hemos investigado y efectivamente es muy preocupante lo que se viene encima, ¿no? Y al final, claro, empezáis a ver cómo va todo esto, empezáis a desgranar y os constituís en asamblea para empezar a pelear por esto. Yo creo que esos orígenes es verdad que nos estamos remontando a 2011, si no recuerdo mal, estamos remontándonos a tiempo atrás, pero vamos a intentar construir, porque queremos, ya os lo he contado otras veces, con los distintos colectivos que pasan por aquí, y contigo, Juan, queremos lo mismo, que también de manera más o menos periódica nos vayamos viendo y nos contéis cómo va la cosa, y lo importante es conocer esos orígenes, ¿no? Cómo empieza esa asamblea, cómo os vais juntando, cómo os vais dando forma a un movimiento que tiene decidido que esto del fracking no lo quiere por su zona. Bueno, pues la gente que nos enteramos de entrada de ese tema e investigamos un poco, a raíz de la preocupación que surgió, pues nos fuimos reuniendo, ¿no? Y nos fuimos reuniendo con el objetivo de dar a conocer esto a la población de las merindades, de hablar con las autoridades responsables de, en último término, dar las licencias de obras, llegado el caso, como son los ayuntamientos, y de hablar con las asociaciones de la zona, que hay cientos de asociaciones, y también darles a conocer cuál es el problema y entre todos iniciar un movimiento que presione para que los responsables, en este caso las autoridades políticas, sobre todo de la Junta de Castilla y León y en su caso del Gobierno español, pues tengan en cuenta nuestra preocupación y nuestro rechazo frontal a esto, ¿no? Hasta la fecha, ¿cuál ha sido la postura de la Administración? En este caso, pues, Burgos, Castilla y León. Pues mira, estos permisos hay de dos tipos. Hay permisos que afectan solamente a la comunidad autónoma de Castilla y León, en nuestro caso, y estos permisos los gestiona la Junta de Castilla y León. Los que afectan a más de una comunidad, en el sitio donde vivo yo, en Medina de Pomar, tenemos un permiso que afecta a Castilla y León y afecta al País Vasco, esos los gestiona el Ministerio de Industria de España, ¿no? Entonces, la Junta de Castilla y León se ha manifestado completamente favorable al fracking desde el principio y sigue siéndolo. Ya veremos ahora cómo va una iniciativa legislativa que ha presentado el Partido Socialista en las Cortes de Castilla y León hace 20 días o así, o un mes, pidiendo sacar una ley parecida a las que hay ya en Cataluña, en el País Vasco, que prohíba de facto el fracking, ¿no? Veremos cómo va. Pero la Junta hasta entonces es favorable al fracking y el Gobierno de España también, ¿no? Entonces, son los que tienen potestad para sacar leyes que lo dificulten o que lo permitan, y de momento no han hecho nada. Los ayuntamientos están haciendo lo que pueden. Anteriormente tenían una postura muy tibia respecto al fracking, prácticamente no hacían nada. Después de las últimas elecciones, los grupos que han entrado ya en este tema representan de verdad el sentir de la gente de la zona, están moviéndose contra el fracking, haciendo lo que pueden, pero su capacidad de maniobra legal es muy limitada, ¿no? Entonces, las administraciones, ese es el panorama, ¿no? Es curioso porque fíjate que habitualmente solemos ver a las administraciones en una línea y a veces a los ciudadanos en otra, pero aquí sí hay administraciones, lo has dicho, ¿no? El País Vasco, Cataluña, que lo tienen claro, que esto lo tienen claro, es decir, que es llamativo, es decir, es importante tener en cuenta que hay administraciones que advierten un cierto peligro en este tipo de excavaciones. Sí, porque lo hay, o sea, son conscientes, no son más tontos que nosotros, ni nosotros más listos que ellos. Ellos tienen expertos y acceden a Internet y hablan igual que nosotros con la gente, entonces conocen los riesgos que hay. Y, sobre todo, hacen más caso a su ciudadanía que lo que parece ocurrir aquí en nuestra comunidad, ¿no? Porque la presión también ha costado en el País Vasco, ha habido presión de la gente, ha habido una iniciativa legislativa popular que presentó más de 100.000 firmas contra el fracking en el Parlamento Vasco y se tramitó y salió adelante esta ley. En Cataluña la gente estaba mayoritariamente en contra y pasó lo mismo. Aquí la gente está mayoritariamente en contra de esta práctica y el Gobierno de Castilla y León no ha hecho nada, ¿no? Entonces, hay una serie de diferencias ahí. A mí siempre me llama mucho la atención, con independencia de que el fracking sea lo peor del mundo o la panacea de la energía, lo que hay una realidad es que hay un número importante de gente que está en contra. No hay una realidad de que haya gente a favor, bien porque no hay una línea para vertebrar esas manifestaciones o lo que sea,
un responsable político no tiene mucho que pensar ahí. Es decir, su opinión poco importa o poco interesa, ¿no? Es decir, si tenemos un grupo de ciudadanos que viene alguien y dice, oye, os voy a regalar 200 euros a cada uno, y los ciudadanos no lo quieren, el político, pues mire, sí, era muy bueno, pero es que mis ciudadanos no quieren, ¿no? Sí, es que en realidad la democracia es eso, ¿no? Debiera, vamos, no sé, sí. Igual es un planteamiento muy simplista, pero... No, y tú a veces puedes decir, bueno, pues el político, quiero decir, esto sí, la mayoría de la gente está en contra, pero yo en mi interior sé que están equivocados, o estoy convencido que están equivocados. Veo legítimo que tú intentes convencerles, ¿no?, de que están equivocados, pero si eso ya lo han intentado, como lo han intentado muchísimas veces, tanto la industria como el gobierno, ¿no?, a lo largo de 4 años, cada vez más gente está en contra, estén o no estén equivocados, la gente no quiere una cosa, no se la puedes meter, ¿no? Claro, es que aquí los mesías que saben más que los demás está muy bien, pero en política esto no es así. Es decir, la opinión suya, pues como bien dices, oye, ilustrar a alguien y decir, oye, mira, yo creo que estáis equivocados, tengo estos datos. Una vez hecho eso, pues muchas gracias, pero no nos interesa, pues no sí, compramos. Y si alguien se tiene que equivocar, que se equivoque la gente, que no se equivoque una persona por millones de personas. Para, ¿no? O sea, para un político lo más sencillo del mundo. Yo ya dije, se han equivocado los demás, pero es que eso es un gestor al final, ¿no?, de la voluntad. Vosotros os constituisteis en 2011, desde entonces ahora os habéis movido bastante. Sí, sí, a medida que ha ido creciendo el movimiento y más gente se ha ido adhiriendo y las cosas estaban más claras y hay más información científica y han pasado más cosas, etcétera, y las vamos sabiendo, pues el movimiento ha crecido, ¿no? Entonces, pues se han hecho bastantes manifestaciones en Medina, en Villarcayo, en otras localidades, manifestaciones masivas. O sea, estamos hablando de Medina, una población de 6.000 habitantes, salir 3.000 y pico personas o 4.000 personas a la calle. La última, que ha sido una marcha entre Villarcayo y Medina, 3.000 y pico personas. O sea, eso indica mucho, ¿no? Y yo creo que la mayoría de la gente pues lo tiene claro, ¿no? Y ha decidido defender su tierra respecto a esto, porque nosotros, o sea, esto no es un capricho de nada, ni nos apetece movernos porque sí, sino que es que pensamos que nuestra forma de vida, económica incluso, y no ya solo nuestra salud, ¿no?, está en serio peligro si esto se llega a implantar, ¿no? Hay muchos casos a lo largo de la historia, ¿no?, de enfermedades muy silenciosas. Has hablado de productos cancerígenos. Son enfermedades tremendamente silenciosas que cuando detectas que te está pasando algo y quizás ya sea demasiado tarde, y evidentemente a nadie le hace gracia pensar que eso tan sencillo y que ahora vemos tan fácil, que en otras épocas no lo era, como coger un vaso de agua del grifo, se puede acabar convirtiendo en la tumba de alguien, ¿no? Porque, mira, a lo tonto, cuando descubrimos que tenemos razón, ya igual es muy tarde. Pues sí, es que incluso si el cáncer se pudiera investigar de forma que supiéramos quién ha tenido la culpa dentro de 20 años, sí, ¿qué más da? Es que no serviría para nada, ¿no? Entonces no sería ningún consuelo. De hecho, el cáncer es muy difícil de rastrear porque hay muchísimos factores que influyen, etcétera, pero lo que queremos es evitar que eso llegue aquí, ¿no? Sobre todo, no ya en la exploración, que van a utilizar el fracking, sino en la fase de explotación se multiplicaría por cientos de pozos o miles, ¿no? Entonces, hay un riesgo de que esos contaminantes estén de forma permanente en el ambiente y afecte, ¿no? Desde luego, el tema es serio, el tema es preocupante y sobre todo es comprensible, como bien decías, ese incremento cada vez mayor de la población diciendo, bueno, pues es que hay que salir, es que mira que nos cuesta muchas veces mover el culo, por decirlo así llanamente, para protestar, siempre con la frase famosa de que total para lo que sirve, total si no te escuchan. Yo siempre digo lo mismo. Esto es lo que pasa a pesar de que protestamos. Imagínate si no. Imagínate cómo iría la cosa si no. Así que, Juan, pues seguir animándoos en esa pelea, que lo es realmente. No sé si contra las empresas o contra la administración, porque al final no sé exactamente lo triste, ¿no? Contra quién tiene que pelearse uno, si contra quién son, contra son nuestros empleados, que son al final los responsables políticos, o contra quienes quizás tengan otros intereses ahí dentro. Pues yo lo pondría en plan positivo y diría que nosotros estamos peleando en favor de nuestra tierra y de nuestra salud y de nuestros hijos y de nuestro modo de vida, ¿no? Entonces, por eso nuestro lema es en primer lugar, merindades sí. Hablo de merindades porque es la mayor parte del norte de Burgos, aunque hay otras zonas como Sedano, etcétera. Es merindades sí, fracking no, ¿no? Entonces, lo primero que ponemos en valor es
nuestra zona, nuestro modo de vida, ¿no? Y, lógicamente, tenemos que presionar a los que tienen en su mano la llave de permitir esto o no hacerlo, ¿no? La empresa ya sabemos que va a buscar el dinero y va a hacer todo lo posible por hacerlo, y su función no es preocuparse de nuestra salud ni de nuestro futuro, ¿no? Esa es la función de nuestros dirigentes políticos. Entonces, nosotros lo que hacemos es intentar presionarles, que se den cuenta de cuál es nuestro sentir y poner en valor nuestra comarca, ¿no? Y a nivel de proceso, ¿cómo está la cosa ahora? Pues ahora mismo en estos permisos, antes de que la Administración dé el visto bueno, la empresa tiene que pasar una evaluación de impacto ambiental, ¿no? Según la ley nueva de evaluación de impacto ambiental, que no sé si tiene un año o dos, es reciente, todas las empresas que vayan a hacer fracking en su actividad tienen que pasar esta evaluación. Entonces, en marzo, la empresa presentó su documento ambiental, su evaluación de impacto ambiental, porque este informe le hace la empresa, ¿no? Se lo presenta al Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente en marzo pidió opinión a los ciudadanos, las asociaciones, los ayuntamientos, etcétera, para que hiciéramos alegaciones. Las hicimos y desde entonces tiene un plazo, en teoría son 4 meses, me parece, según la nueva ley, para pronunciarse y hacer una declaración de impacto ambiental positiva o negativa. Si la hace positiva, vía libre para la industria, para empezar, y si la hace negativa, la industria tendrá que corregir cosas o directamente se retirará o lo que sea, ¿no? Entonces ahora estamos esperando que el Ministerio de Medio Ambiente se pronuncie. Lo cual también es un poco injusto, entre comillas, ¿no? Porque hay un 75% de posibilidades de que la cosa continúe. El sí o el no, si la declaración es positiva, está ese 50% que sí, y si es que es negativa, todavía tienen ellos posibilidad de seguir peleando. Es decir, vuestra tranquilidad no llegaría ni siquiera con un no, en este caso con una declaración negativa, es ganar tiempo ahora mismo. Sí, le pone unas condiciones al Ministerio y las cumplen, pues podrían darle el visto bueno al final, ¿no? Bueno, pues, pero bueno, no sé, es un camino que cuesta y bueno, todo lo que merece la pena cuesta, ¿no? Está claro, y hay que seguir, además, sobre todo en ese escenario que planteabas, que depende de ese ministerio, pues también hay unas elecciones en breve, generales, que también esto pueda ayudar o pueda cambiar de alguna forma la interpretación, en este caso, de quien pueda coger el gobierno de cara al año 2016. No sé si llegaría tarde o no, quizás para esa zona. Hombre, desde luego, si cambiara el gobierno facilitaría mucho las cosas, porque el gobierno actual, claramente la postura sabemos cuál es, y un hipotético nuevo gobierno, pues habría que ver, ¿no? Pero hay distintas opciones que claramente han dicho y han escrito que son contrarias a permitir el fracking, ¿no? Entonces, sí, desde luego sería muy beneficioso. Ya veríamos las consecuencias que trae, dependiendo de qué permisos estén aprobados o cuánto se haya avanzado en el proceso, ¿no? Pero bueno, desde luego sería muy positivo, ¿no? Juan, pues oye, lo primero, agradecerte desde luego que hayas pasado por aquí en representación de esa Asamblea contra la Fractura Hidráulica del norte de Burgos, bien de mencionarlo, y que aquí estamos para seguir escuchándoos y lo que nos contéis. Pues muchas gracias por darnos la oportunidad de contar esto que nos está pasando. De acuerdo, muchas gracias. Seguimos aquí en nada, en ¿De qué te quejas?